Hola, bienvenidos una vez más al canal. Para empezar a hacer este fondo, vamos a emplear estos tres colores, doble hebra cada color, recuerden, dos hebras por cada uno de los colores disponibles. Vamos a emplear un crochet del número 3 y un cordón de polipropileno, miren, el que siempre utilizo yo para mis mochilas. Esto me le da resistencia, avanzamos más rápido en el tejido, o sea, realmente tiene muchas ventajas utilizar este cordón. Yo lo primero que hago siempre es quemar estas puntas. Esto se puede quemar. Obviamente lo vamos a quemar para que esto no se desarme, porque cuando pedimos el cordón, obviamente ellos deben cortar. Por ejemplo, yo pido 50 metros, 40 metros por lo general para una mochila grande. Entonces ellos deben cortar y por lo tanto se quedan viendo esas hebras ahí. Entonces eso se va a desarmar. Entonces, para empezar a hacer este fondo, yo lo primero que voy a hacer es emplear el color. Mi color de base va a ser el beige. Entonces voy a hacer un anillo mágico de 9 puntos. Vamos a hacerlo de 9 puntos. ¿Yo qué hago? Normalmente hay muchas técnicas para empezar, pero yo empiezo de esta manera. Yo me lo envuelvo en dos dedos de esta manera y meto el crochet por acá encima. Miren, si se fijan, yo lo ingreso de esta manera, tomo el hilo por encima y doy un pequeño giro y vuelvo y paso. Miren, se forma como una cadenita en el crochet. Entonces yo giro de esta manera, vuelvo y paso esa hebra por esa cadenita y ya tengo mi primer, por así decirlo, mi primer cadenita. Pero este no cuenta como el primer punto. El primer punto va a ser el siguiente. Miren, entonces yo doy una puntada ahí dentro del anillo. Eso sí, muy importante. ¿Qué hago yo? Mi técnica es, yo ingreso los hilos desde esta primer vuelta. Me gusta para que quede todo bien. O sea, quede del mismo tamaño cada vuelta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo mis hilos de esta manera, los junto, las puntas, miren, las junto. Y por supuesto el cordón no me puede faltar porque esto, como les dije al comienzo, me da mucha resistencia, avanzo más rápido en el tejido y sobre todo va a quedar una mochila de calidad. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo mi tejido de esta manera y pongo encima de la hebra, miren si se fijan, encima de la hebra, color beige y termino el punto. Si se pueden fijar, ahí termino el punto. Entonces, este sí cuenta ya el primer punto, miren, este es el primer punto. ¿Qué voy a seguir haciendo? Simplemente voy a ir dando puntadas dentro de la anilla y envolviendo. La anilla es esta, miren, la anilla. Y voy a ir envolviendo las almas, ¿cierto? Entonces meto el crochet, si se fijan, dentro del anillo. Y voy llevando. Les confieso que de pronto al comienzo sí se dificulta un poco el tema del cordón, para más que todo las personas que no están acostumbradas a tejer con ese cordón, simplemente con los hilos, pero una vez que ustedes practiquen una y otra vez, ustedes van a lograr ya entender cómo manejar ese cordón. Pero como les digo, este cordón brinda mucha resistencia, da mucha resistencia a nuestro trabajo. Entonces llevo 3 puntos. Recuerden, son 9, 4, 5, 6, ¿cierto? 6, 7, perdón, ahí van 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 7, 8, miren, y me falta el último punto, 9. 9, ¿cierto? 9 puntos. Recomendación, voltean el tejido para que no se les vean los hilos y de todas maneras hay que ir jalando de a poquito esto. Yo jalo un poquito el cordón para irlo, digámoslo así, que no queden esas hebras ahí colgando. Miren, yo simplemente voy jalando de a poquito cada uno de los colores y sé que me va a quedar muy bien la base cuando desde el comienzo
hago todo como lo hago todo bien, ¿cierto? Entonces tengo los 9 puntos, miren, en el anillo mágico 9 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tirar de esta hebra corta, muy bien, de a poquito. Voy a tirar de esta hebra corta para cerrar, miren, él se va cerrando. La hebra corta, recuerden, esta, para cerrar el anillo mágico. Y si se fijan, desde el comienzo queda todo muy bien. Queda el grosor, me encanta el grosor y queda muy resistente el tejido. Empezamos con un tejido resistente. Entonces esto es lo que yo hago siempre que voy a iniciar las mochilas. Una vez que tenga mis 9 puntos bajos y cierre mi anillo, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar al primer punto que hice. ¿Cierto? Busco el primer punto, mírenlo acá. Es más, voy a sacar el crochet para marcar, mostrarles a ustedes dónde, miren. Voy a acercar y si se fijan, este es el primer punto. Sobre esta pestaña vamos a ir tejiendo todo el tiempo. Entonces, cada una de las pestañas que ustedes ven acá, sobre esa pestaña vamos a ir introduciendo la aguja. Esto con el fin de lograr la puntada, la auténtica puntada que utilizan los indígenas Wayuu para sus mochilas. Entonces me paso al primer punto y simplemente voy a dar, miren, voy a dar una puntada ahí, 2 puntadas más bien, miren, 1, ahí ya llevo mi primer puntada, jalo un poquito esto como para ir cerrando ese espacio, 1, y ahí mismo en ese espacio voy a dar otra puntada, o sea 2, ¿cierto? Miren, si se fijan, y ahora sí, con ayuda de un marcador provisional, yo voy a marcar ese primer punto para saber dónde termina la vuelta. Entonces, una vez que ya tenga esto, simplemente me voy a ir yendo, arrastrando todos esos hilos y dando de a 2 puntadas en cada punto disponible, ¿cierto? Esta es la primera vuelta de aumento, pero es la segunda, en general es la segunda. Yo voy a jalar un poquito esto para que, como les dije, trato de que no se me vea este espacio ahí, no pasa nada porque igual no se nota mucho, pero bueno, ustedes van dando 2 puntadas en cada punto disponible y el tejido se siente ya bastante duro, me gusta porque va a coger forma, va a ser más resistente el tejido y de calidad, como les digo. El cordón es opcional. El cordón es opcional, pero yo lo uso porque me gusta que el tejido quede bien elaborado. Entonces eso me le da mucho resistencia al tejido. Entonces miren, yo sigo avanzando de a 2 puntadas en cada punto. Voy dando 2 puntadas en cada punto. Entonces van a ir dando 2 puntadas hasta finalizar. Bueno chicos, como pueden darse cuenta, miren, voy dando 2 puntadas, recuerden. Por ejemplo, acá miren, voy a dar una puntada y doy otra puntada ahí mismo, ¿cierto? Esto es un aumento. Entonces, en cada uno de los puntos que yo me encuentre en esta vuelta, voy a ir dando 2 puntadas. Es decir, que si yo empecé con 9 puntos, al finalizar esta vuelta número 2, voy a tener 18 puntos. Esto se hace con el fin de que el plato se vaya abriendo porque necesitamos que se vaya ampliando la base. Entonces voy dando 2 puntadas en cada uno de los puntos y como pueden darse cuenta he llegado al marcador de puntos. Voy a retirarlo, miren, retiro este marcador de puntos y de hecho voy a ponerlo ya, bueno, aquí, ¿cierto? Entonces así, miren, entonces el marcador de puntos lo voy a poner aquí afuerita, precisamente para no estar quitando, sacando, quitando, sacando, colocando, así. Entonces yo marco simplemente aquí afuerita el punto y sé que llegando ahí está un poquito, ok, ahí no necesito tomarlo todo, simplemente una pestañita. Sé que llegando ahí a ese marcador vamos a finalizar la vuelta. La siguiente vuelta, o sea, la número 3. Y recuerden, otra cosa que se me había pasado era que esta hebra corta también hay que llevarla por dentro para irla escondiendo.
No se preocupen que esto lo podemos cortar después, estas hebritas que se ven aquí, y mejorar. Vuelta número 3. Empezamos con un anillo mágico, recuerden. Un anillo mágico de 9 puntos, vuelta número 2 en cada punto 2, o sea, esta es la 2, y empezamos la vuelta número 3. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un punto, eh, sí, un punto, en el siguiente punto o un aumento. Ustedes saben que yo no manejo patrones, yo simplemente voy tejiendo mis mochilas, mis bases, pues con un diseño imaginativo, ¿cierto? Un diseño improvisado. Entonces lo que me va surgiendo de la mente, yo lo voy ubicando. Entonces aquí sí vamos a hacer un punto, un aumento. En el siguiente punto un aumento, aunque ya puedo, porque miren, siento que el tejido, esto es una recomendación para que tengan en cuenta, y es que cuando el tejido empieza a inclinarse, la puntada a inclinarse hacia mi derecha, entonces puedo poner aumento, ¿cierto? Yo siento que aquí se me está inclinando el tejido, entonces pongan los aumentos donde ustedes consideren. Es que esto siempre lo digo porque mucha gente de pronto no entiende que ustedes pueden jugar con los aumentos. Aquí se me va a salir el marcador, lo voy a correr un poquito más para acá. Ok, ahí. Entonces miren, yo necesito es que esto me quede planito, ¿cierto? Y se me vaya abriendo el tejido. Entonces, ¿qué hago? Voy dando 2 puntadas donde yo considere. Eso sí, tampoco pueden exagerar demasiado con el tema de los aumentos, porque muchas veces cuando ponemos muchos aumentos en la base se va a florear, pero por lo menos aquí sí los necesito, es porque aquí los necesito que la base se mantenga plana, entonces por eso voy a ir dando de a 2 puntadas donde considere. Y esta hebra cortica, por supuesto, ya la puedo cortar si quiero, o si yo quiero la voy llevando hasta donde más pueda. Recuerden que esta fue la hebra corta que nos quedó del comienzo para cerrar el anillo mágico. Hay que irla llevando, arrastrando hasta donde más pueda. Miren, así me va quedando la base full planita. Y como recomendación y experiencia propia, lo hablo desde mi experiencia propia, ustedes pueden poner los aumentos donde ustedes quieran. No es necesario guiarse de un patrón, porque van a enredarse más. Yo realmente esos patrones los evito en lo posible. Yo simplemente voy tejiendo, pero guiándome de lo que sé y de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Pero para ustedes, si es necesario, o sea, si ustedes consideran que necesitan un patrón, pues simplemente lo hacen. Miren, yo simplemente estoy tejiendo. ¿Se dan cuenta? Miren. Sobre la pestañita trasera del punto, recuerden. Tomando solamente la pestañita, y si se dan cuenta, cuando tomamos la pestañita trasera se forma una cadenita acá, o una pestaña que es la delantera, y le da un aspecto bonito al tejido. Para las mochilas de diseño es recomendable esta puntada para que quede recta, o lo posible derechita, porque cuando tejemos con la puntada tomando todo el punto, tiende a inclinarse a la derecha. O dependiendo, si son zurdos, pues se va a inclinar a la izquierda. Y si son derechos, pues se va a inclinar a la derecha. Miren, entonces yo, como les digo, voy colocando aumentos donde yo considere, donde yo sienta, por lo menos ahí la base va quedando planita. Y esto va a tener un diseño, recuerden. Esta base va a tener un diseño espectacular, lo vamos a poner. Obviamente me lo voy a inventar porque no me gusta sacar, o sea, siento que al tejer con esos patrones voy a enredarme más. Es decir, porque esos patrones muchas veces le indican a uno dónde poner los puntos, pero cuando ustedes se guían de esa manera, ustedes sienten que, o por lo menos a mí me ha pasado de que siento que me queda como una figura geométrica, ¿cierto? No queda del todo redondita. Miren, entonces aquí he llegado al final de esta vuelta, ¿cierto? Lo sé por el marcador, miren. Entonces aquí
Entonces este vendría siendo el primer punto. ¿Qué voy a hacer yo? Este punto, este último punto, voy a hacer un cambio de color de la siguiente manera. No termino el punto con el mismo color, sino que cierro con otro color, en mi caso rojo. Y voy a dar unas puntaditas aquí, bien chéveres, aquí, bien sabrositas. 1 y 2. Ya empecé con un aumento, ¿cierto? Entonces ya el marcador no lo voy a emplear, ¿cierto? Porque sé que ahí, donde están esos punticos, ahí es donde empecé otra vuelta. Entonces vamos a empezar la vuelta número 4. Entonces un aumento, si quiero o si necesito hago otro, ¿cierto? 4. Y voy a hacer cambio de color. Entonces ahí hice dos aumentos, un aumento acá y otro aumento en el siguiente punto. Esto es porque lo necesito, porque si yo dejo un solo punto, ahí ya inmediatamente, miren, ya se me va a encocar el tejido. Entonces por eso he decidido o he optado por poner otro aumento ahí. Un aumento y sigo con otro aumento aquí. Aumento. ¿Cierto? Ese último punto lo voy a dejar sin cerrar, es decir, bueno, no lo voy a cerrar con el mismo color, sino que vengo con otro color. En mi caso lo voy a hacer con, vamos a hacerlo con este. A ver. No, vamos a hacerlo con, perdón, vamos a hacerlo con negro. Con negro, ¿cierto? Porque ya he empezado el diseño, entonces nuevamente otro puntico acá. Y recuerden ir llevando su tejido bien. Entonces un punto ahí y si quiero o si considero más bien un aumentico seguidito ahí. Porque necesito que esta base se mantenga full planita. Esa es la recomendación que les doy, que mantengan la base planita y se pueden ayudar de una mesa, como lo estoy haciendo yo en mi caso, y van aplanando. Esa es una recomendación que les puede funcionar muy bien. Aumento, otro punto acá, entonces son 4. Cierro con, en mi caso esta vez lo voy a hacer entonces, vamos a hacerlo con rojo. Esta figurita va a ser muy bonita. Y entonces vamos a hacer cambio de color e inmediatamente, después de haber hecho el punto negro, me paso al siguiente punto y hago el aumento. Porque sí lo necesito, lo requiero. Entonces uno, otro aumento ahí. Y seguidito otro punto. Y en el siguiente otro punto solo. Y cierro con el color negro. Entonces, también otra cosa que ustedes pueden hacer es que usted el aumento, por ejemplo, ahí donde estoy parado, puedo hacer un aumento con negro. No necesariamente tiene que ser con el mismo color, no, puede ser un aumento con otro color. Entonces, en ese mismo espacio donde puse el rojo, hice un negro. Y empiezo nuevamente, aquí es con negro, recuerde, porque son 4 puntos rojos, 4 puntos negros, 4 puntos rojos y ahora 4 puntos negros. Entonces llevo el primero, llevo el segundo, tercero y ahí hago el cuarto. O sea, un aumento también ahí. Entonces miren, la base se mantiene planita. Cambio nuevamente a beige. Es muy importante el cordón porque me le da mucha resistencia. Esto es una recomendación que a mí en lo personal se me ha dado muy bien. Perdón, aquí recuerden es con rojo. Entonces dejo ese último punto sin cerrar con el color negro. Vengo y tomo el rojo. Y cierro ese punto con rojo. Esto está muy lindo, hermoso. Este comienzo me gusta mucho cómo queda el tejido con ese cordón de resistente. Bien, yo aquí siento que se me está formando este cordoncito al comienzo. Voy a cortar un poquito más acá, miren, voy a cortar esta hebra negra. La corto
Y este cordoncito lo voy a quemar un poquito más para que no se me quede ahí. O sea, lo corto e inmediatamente yo qué hago, voy a quemar mejor. Mucho cuidado al quemarlo, que no se les vaya a quemar el tejido, obviamente. Muy importante, entonces ustedes abren acá, miren, el cordón, pasan un poquito de calor y aplastan ahí. Entonces ya no corre, eso no se va a zafar de ahí para nada. Esto es espectacular porque esta técnica ayuda mucho a que el tejido quede más duro con ese cordón y el tejido va a quedar de calidad. Entonces, bueno, estamos con el rojo, miren. Entonces, voy a mejorar un poquito esta puntada, voy a dar una puntadita en rojo. Y me paso al siguiente punto y hago un aumento con rojo. 1 y 2. ¿Cierto? Y recuerden que son 4 puntaditas de cada color, por lo tanto me falta una para completar los 4, miren. Cambio de color nuevamente a negro. Y si yo considero, bueno, en el siguiente punto puedo hacer el aumento. Un punto y ahí mismo hago el aumento. Y me quedarían faltando otros 2 puntos para completar los 4. ¿Cierto? Miren cómo me va quedando. Diseño muy bien elaborado, muy bonito. Y sobre todo para los principiantes, para los que aún no tienen esa... Miren, ahí mismo puedo hacer en rojo el aumento. Miren, en ese mismo espacio donde hice el negro, puedo hacer con rojo. Entonces ahí ya hice el primer aumento, el aumento en rojo, con rojo. Nuevo, un punto. Ahí. Y ahí donde estoy parado, miren. Entonces un aumento acá con rojo. Entonces uno rojo, otro rojo. Y ahí donde estoy parado lo hago con rojo. Porque recuerden, son 4 puntadas por cada color. Me cambio nuevamente a negro. Cambio nuevamente a negro y voy dando, perdón, no sé por qué a veces se me va se me pasa el color. Entonces ahí y cambio a negro. Este cordón lo encuentran en ferreterías, en las mismas tiendas de hilos, lo pueden encontrar. Un punto, en el siguiente punto hago el aumento, 1 y 2. ¿Cierto? El aumento. Entonces llevo 3 puntos y me quedaría faltando 1 para los 4. Bueno, entonces yo necesito, aquí, hago 1, 2, 3 y un punto, a ver, 3. Necesito que me case aquí la figurita. Entonces llevo 3. Y podemos hacer un cuarto punto aquí. Cambio de color a negro. Y trato entonces ahora sí de hacer lo siguiente. Entonces un punto negro. Otro punto negro por acá. Voy a dar los sencillos, no voy a hacer aumentos porque necesito que me case. Miren, ahí ya me está casando. Esta me quedó de 5 puntos, no pasa nada. 4 y 5. Hemos finalizado esta vuelta número 1. Esta vuelta número 1. Ahora voy a cerrar con rojo. Y ahora vengo, entonces voy a empezar con un aumento aquí en rojo, 1 y 2. ¿Cierto? Esto con el fin de que se vaya abriendo un poquito más. Ya entonces voy a empezar a abrir la figurita. Miren, ahí empecé así, medio así. Ahora puedo poner un rojo acá. Otro rojo aquí.
y si yo considero un aumento más, ¿cierto? En la parte del rojo. Entonces, en esta parte del rojo voy a empezar a dar 2 aumentos. Esto con el fin de que el plato se me vaya abriendo. Empecé con un aumento. A ver, un aumento, un punto, otro aumento y finalizo con un rojo. En la parte del negro voy a hacer lo mismo, 2 aumentos, uno al comienzo y uno al final. Miren, entonces un aumento aquí con rojo, con negro, perdón, 1 y 2. Y sigo tejiendo entonces aquí normal. Aplanar la base, que me quede bien. Otro puntico acá. Y en el último el aumento. O en lo posible, uno al comienzo y uno al final. Entonces la figurita se va abriendo, si se dan cuenta. Pero aquí vamos a hacer cambio de color. Entonces recuerden que el cambio de color se hace de esta manera. De pronto se dificulta un poco ver el negro, pero ahí lo estoy explicando claramente. Y el cambio de color se hace. No termino el punto con ese mismo color, vengo con el rojo y termino ese punto con el rojo. Entonces puedo empezar ahí mismo con un aumento. Empecé con un aumento en rojo, miren, 2 puntaditas en ese mismo punto. Tejo 1 y 2 puntos de separación en rojo. Y vuelvo y recuerden ir aplanando su base. Muy bien. Y ahora termino con 2 puntaditas en rojo. El último punto es con 2 puntaditas, o sea, el siguiente aumento. Empezamos con un aumento al comienzo y un aumento al final. Y en el intermedio, pues simplemente tejemos puntos sencillos sin aumentar. Cambio de color nuevamente. Cambio de color. Empiezo con un aumento. Ahí, 1 y 2, ahí, ¿cierto? Y empiezo con 2 puntos de intermedio, 1 y 2. Y finalizo con el aumento, nuevamente. En este último punto doy 2 puntadas. Esos son aumentos. Hay casos especiales en los que se puede hacer aumento triple. 3 puntos en un mismo... Esos son casos muy raros, pero se puede hacer también. Entonces, cambio de color a rojo. Miren, llevo el rojo para atrás. Yo trabajo de esta manera. Hay muchas técnicas para evitar que los hilos, se nos enreden. Por lo menos colocándolos en una caja, en bolsitas. Hay muchas técnicas, de hecho. Entonces empiezo con un aumento nuevamente en rojo. Luego 2 puntaditas en rojo. Finalizo con un aumento, tratando de que la base me quede full planita. Y ese último punto no lo voy a terminar. Entonces miren, así me va quedando el plato. Bien, termino entonces con negro. Cierro ese último punto con negro. Entonces tomo el negro, lo llevo para atrás. Ustedes pueden trabajar sus mochilas, sus bases con los colores que quieran, pero esto es un pedido que me han hecho. Entonces, a petición de un suscriptor, lo estoy haciendo con estos colores. Y es un diseño que yo me estoy inventando. Entonces, empiezo con un aumento, 2 puntos de separación. 1, 2, ¿cierto? Y en el último punto hago un aumento. Nuevamente cojo el rojo, no termino ese punto, sino que vengo y cierro ese punto negro con rojo. Lo cierro, ¿cierto? Y entonces ahora me toca trabajar con el rojo. Empiezo con un aumento o 2 puntadas en el primer punto. Voy aplanando mi base, miren cómo va quedando. Ahora vengo y tejo 2 puntadas en color. Obviamente estoy en la sección del rojo. Debo respetar cada una de las secciones. Entonces rojo, 2 puntaditas en rojo, vengo y al último punto y tejo 2 veces ahí mismo. O sea, un aumento. Pero recuerden, no lo estoy cerrando, no lo cierro porque necesito hacer cambio de color a negro. Entonces cambio a negro.
vengo y hago entonces un aumento en el primer punto. Yo necesito que esto se mantenga bien planito hasta el final. Entonces empiezo con un aumento, 2 puntaditas normales sencillas, 1, 2. ¿Cierto, amigos? Está muy fácil, realmente está muy fácil entender el tema del tejido. Estamos tejiendo en punto bajo, eso sí. Este es el medio punto o punto bajo de toda la vida, pero tomando la pestañita trasera del punto, 2 puntos de separación. Y en el último punto, ahí donde estoy parado, estoy dando un aumento. Pero recuerden que ese último punto no lo cerramos con ese mismo color, sino que vengo y como me toca trabajar con rojo, entonces cierro con rojo. Y hago 2 puntaditas en el primer punto. 1, 2, ¿cierto? Esto está quedando muy hermoso, miren qué belleza. Me gustó la combinación de colores que para este fondo. Entonces sigo, miren, un aumento, 2 puntaditas de separación, 1, 2. Y finalizo con un aumento, 1 y 2. Muy importante que esto quede bien planito. Ahora, como voy a hacer cambio de color, ¿qué hago? Simplemente tomo el negro, lo llevo para atrás y hago el cambio de color y trabajo el primer aumento en ese primer punto. 1, 2. En lo posible tratamos de que esto quede bien bonito. 2 puntaditas de separación. 1, 2. De hecho me dio 3. Porque recuerden, y voy a hacer un aumento ahí mismo. No me da para hacerlo al final porque ya siento que el tejido me está pidiendo, o sea, se está tratando como de encocar, miren si se fijan. Entonces he adelantado el aumento antes de hacerlo de aquí. En vez de hacerlo al final, lo estoy haciendo un poquito más antes para que ayudar al tejido. Entonces, ahora sí, finalizo con 2 puntos en negro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer lo mismo, vamos a ir colocando de a 2 aumentos. O si yo considero, esto es una recomendación, si ustedes consideran que el tejido se les está encocando o trata de encocárseles, pongan más aumentos. En vez de 2, como los hice en esta vuelta que acabé de realizar, puedo hacer un aumento al comienzo, uno en la mitad y uno al final de cada sección de color para este diseño. Entonces yo voy a empezar con un aumento nuevamente porque siento que se me trata como de encocar. Miren, entonces ahora sí, miren, un aumento, dejo 2 puntaditas normales, 1, 2. Y en la mitad voy a hacer otro aumento. Entonces 2 puntaditas, luego un aumento ahí y 2 puntaditas, una puntadita, me dio para una puntadita de separación, una puntadita de separación y finalizo con otro aumento. Finalizo con otro aumento y recuerden no cerrar ese último punto porque vamos a hacer cambio de color. Bueno, chicos y amigos del canal en general, estamos aquí en la vuelta todavía. Estamos en la vuelta número 6, entonces un aumento al comienzo, uno en la mitad y uno al final. Cierro ese punto entonces con negro. Entonces ahora miren, yo siento que el tejido está nuevamente reguladito, ya no se me está encocando. Él trataba como de encocarse, pero como hice más aumentos, entonces nuevamente se aplanó, miren, él se aplana. Vamos a empezar entonces esta sección con un aumento. O si quieres yo lo puedo correr un poquito más, lo voy a correr en el segundo punto. Voy a hacer el aumento. Otro punto acá. Uno en la mitad, otro aumento en la mitad, como les dije. Y vamos a terminar con un punto, ¿cierto? Un punto y vengo y finalizo. Entonces, en el último punto voy a hacer otro aumento, es decir, 2 puntadas. 1 y ahí en ese mismo espacio voy a dar otra puntada.
y no termino no lo cierro, sino que vengo con el otro color, en este caso rojo, porque me corresponde tejer rojo. Entonces cierro con rojo ese último punto y vengo y hago entonces un punto en el siguiente, en el segundo punto, el aumento, es decir, 2 puntadas, es decir, ahí miren, uno y otro punto, 2 puntos normales, 1 y 2, aplano mi base, muy importante que vayan aplanando, y vengo y hago entonces aquí otro puntico y un aumento ahí mismo, cierto, y termino con un punto en rojo, pero hacemos cambio de color, entonces no cierro ese punto, sino que vengo con el negro, lo llevo para atrás y hago el cambio de color, vengo y hago, y entonces miren, hago esto, un punto, voy a empezar con un aumento, ahí mismo lo voy a empezar ya mismo, el aumento ya lo hice en negro, miren, 2 puntaditas en un mismo espacio con negro, luego 2 puntaditas, 1, 2, y en el siguiente punto el aumento, cierto, aplano mi base, revisen en el revés que no se le vean los hilos, a mí no se me ven los hilos, entonces va bien. Lo importante es que vaya quedando planito. Entonces ahí hice un aumento, me paso al siguiente punto, otro punto, y en el último otro, el aumento, en el último punto. Así me dio a mí, para hacer el aumento en el último punto. Entonces ustedes simplemente van a ir repitiendo en esta vuelta lo mismo. Y van colocando 3 aumentos, uno al comienzo, uno en la mitad y uno al final. Vengo con ustedes para seguir la vuelta número 7. Es simplemente repetir lo mismo. Bueno, me he dado cuenta que al poner 3 aumentos ya tiende a... Son muchos aumentos, o sea que yo los puedo disminuir. Estos los hice así de 3 aumentos en cada sección, pero si yo considero que ya queda muy apeñuscado el punto, entonces reduzco a 2 aumentos nada más, para que me quede nuevamente, me siga quedando planita la base. Entonces aquí por lo menos hice ya uno al comienzo y uno al final. Y miren, así me va quedando este bello fondo con 3 colores. Ustedes los pueden hacer en otros colores o por supuesto, e incluso sin el cordón, pero esa es mi recomendación, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo en todos mis videos. Usen ese cordón para que les dé resistencia a la mochila, para que la mochila quede de mejor calidad, quede más dura, que es la idea, que quede durito el tejido. Bueno, acá está desenredando un poquito. Entonces miren, aquí es el último aumento y termino con un punto en rojo. Entonces aquí, bueno, aquí voy a hacer lo mismo. Empiezo entonces con un punto, en el siguiente un aumento, ¿cierto? 2 puntos en ese punto, 2 puntos, o sea, un aumento. Y termino con un punto, otro, y al final voy a hacer el aumento en el último punto, ¿cierto? En el último punto voy a hacer un aumento. Ahí miren, un aumento. Cambio de color nuevamente a rojo. Y cierro ese punto con rojo. Y vengo y hago un punto y en el siguiente el aumento. Ahí. ¿Cierto? Miren, entonces un aumento. Vengo y hago entonces después 1, 2,
y 3 puntos normales. Y ahí voy a hacer el aumento. De hecho, ahí serían un aumento, 2 puntos de separación y otro aumento. Y finalizo con un punto. Entonces, si se dan cuenta, el plato va quedando planito, pero es porque estoy tratando de poner trato, digo entre comillas trato, porque en realidad no todos están iguales. Es decir, acá empecé con 3 aumentos, acá hasta por acá. Y a partir de por aquí empecé con 2 aumentos porque sentía que estaban quedando muy, como decimos acá en Colombia, muy apeñuscado el punto, es decir, quedan muy juntos. Entonces ya el tejido me estaba diciendo que no pusiera más aumentos para que el tejido no quedara así tan apeñuscado, o sea, el punto quedaba muy feo, entonces empezaba a coger ondas el tejido. El mismo fondo les va diciendo a ustedes o les va dando señales para que no pongan tantos aumentos. Entonces miren, aquí por lo menos voy a finalizar con, de hecho aquí voy a hacer entonces un punto y un aumento en el siguiente. Un aumento aquí en este punto, o sea, 2 puntadas en ese espacio. 2 puntadas. Un punto normal, 2 puntos acá en un mismo punto. Y finalizo entonces. Y no voy a poner más aumentos acá. ¿Por qué? Porque quiero que este espacio me quede del mismo tamaño que los otros. ¿Sí? Bueno, vamos a poner de hecho, voy a mirar cuántos puntos tiene. 3, 6, 7, 8. 6, 7, 8. No, me quedaría de 9. Dejémoslo así. Hasta ahí, miren. Entonces, ahí terminó la vuelta número 6. La 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6, sí. Empezamos la vuelta número 7, entonces, recuerden. Yo ya sé dónde termina la vuelta, miren. Aquí en este punto, en este desnivel, sé que termina la vuelta. Pero si ustedes no están seguros, ponen el marcador. Van ubicando el marcador. Yo no lo voy a emplear porque sé dónde termina la vuelta. Vuelta número 7. Entonces cerramos este punto negro con rojo y empezamos nuevamente con un aumento ahí mismo, en ese primer punto, 1 y 2. Y ahora voy a tratar de no poner tantos aumentos, sino que voy a ir colocando día 2. Entonces ahí empecé con el primer aumento. En este primer punto, recuerden, sigo tejiendo hasta el final de esta sección en color rojo. A menos de que yo sienta que puedo poner otro aumento, pero miren, el plato va quedando planito. Reviso el revés, el derecho. Y aquí voy a hacer otro aumento, porque ya siento que el tejido me lo está pidiendo. No, me adelanté un poquito, en vez de hacerlo al final, lo hice un poquito más acá corridito. Y no pasa nada, entonces termino con 2 puntos en color rojo. Cambio a negro. Entonces empiezo con un punto, de hecho voy a empezar con el aumento. Y sigo hasta el final. En punto negro, independiente cada uno, ¿cierto? Solamente recuerden, estoy tratando de poner ahora sí 2 aumentos, uno al comienzo y uno al final. Y un aumentico casi que al final, ¿cierto? El aumentico. Esos aumentos siempre hay que ponerlos porque necesitamos que el plato precisamente empiece a abrir. Como se dan cuenta, empezamos con un pequeño círculo y a medida que vamos colocando los aumentos, él va creciendo, pero siempre equitativamente o tratando de que sean equitativos, ¿cierto? Para que el plato pueda abrir. Si yo, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo, les voy a decir algo. Si yo por lo menos pongo aumentos aquí y aquí no, esta sección de acá se empieza a encocar. Tratar siempre de poner aumentos equitativamente. Entonces ahí ya hice un otro aumento. Uno al comienzo y uno ahí.
y termino con un puntico en negro, cambio de color y hago entonces el primer aumento. En ese primer punto rojo voy a empezar con un aumento, 1 y 2. Y sigo tejiendo normal hasta el final de esta. Jalo un poquito el cordón para que para que el cordón no se me vea por aquí, pero esto no se debe hacer mucho, muy seguidamente. Esto es solamente por si de pronto se nos queda viendo por acá el cordón, jalamos, de resto no lo hagan. Y ahora sí nuevamente siento que trata de encocar, entonces voy a poner otro aumento en la mitad. Yo trato de poner aumentos donde considere para que no se me encoque el tejido y tratar de no jalar mucho el cordón, porque si se dan cuenta, al jalar muy fuerte ese cordón trata como de encocarse. Entonces ya hice otro aumento ahí en la mitad, uno al comienzo, uno en la mitad y vamos a hacer un aumento al finalizar. 1, 2 y el aumento al final de esa sección, en el último punto del rojo. Nuevamente hago esto, cambio de color y hago un punto y el aumento lo puedo hacer en el segundo punto, puede ser ahí. Sigo tejiendo normal. Y trataré de hacer un aumento en la mitad también. Entonces, un aumento acá en el centro. Y lo que queda de la sección tejo en negro. Y tratando de hacer el último aumento en el último punto de la sección en negro. Es decir, aquí me queda un punto. En ese punto que queda voy a hacer otro aumento. Y aplano muy bien mi base. Y cierro entonces ahora con rojo. Esta base me debe quedar aproximadamente 20 centímetros. Entonces empiezo otra sección con rojo. Y entonces aquí por lo menos voy a hacer el aumento en el tercer punto, porque ya, como les dije, siento que me va quedando un poquito apeñuscado. Entonces trato de reducir aumentos y colocar aumentos donde yo considere. Eso sí, miren, ahí se mantiene la forma. Sigo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado de no volarnos un punto. Entonces miren, al final trataré de hacer otro aumento. Entonces en mi caso lo voy a hacer aquí. Como les dije al comienzo, les recalco una nueva, en esta ocasión se lo recalco muchas veces. Bueno, de hecho en todos mis videos trato de hablarles siempre claramente y repetirles lo mismo, aunque me gusta repetir para que sea muy clara la explicación. Porque es mejor que quede claro y ustedes no queden con dudas. Entonces acá sigo, miren. Voy a empezar con un punto, otro punto y ahí mismo puedo hacer el aumento. Y sigo tejiendo punto por punto hasta el final. Y finalizo con un aumento, perdón. En el último punto voy a hacer el aumento. Empiezo con rojo y hago, mira, un punto, otro punto y en el tercero el aumento.
Entonces un aumento acá y al final voy a hacer otro. Suavecito. No hay que jalar muy bruscamente los hilos o el alma cordón. Hay que ser muy delicados con el tejido. Muy delicados. Aquí entonces. Bien, vamos a terminar esta sección del rojo con un aumento. En el último punto voy a hacer el aumento. Miren, ahí. Cambio de color nuevamente a negro. Y voy a hacer aquí los puntos en negro. Y dentro de esos puntos debo hacer dos aumentos, uno al comienzo y uno al final, donde yo considere, si yo lo hubiese hecho al comienzo, esto hubiese quedado muy apeñuscado y ya se hubiese ondulado, perdón, ya se hubiese ondulado la base ahí. Entonces miren, ella va quedando planita y ese cordón ayuda mucho, demasiado diría yo. Sigo tejiendo y trato de que al final hago otro aumento. Ahí miren ese punto donde estoy parado en este momento voy a hacer otra puntada, o sea un aumento y no lo cierro. ¿Por qué? Porque voy a hacer cambio de color. Sencillamente por esa razón voy a hacer el cambio de color. Cambio de color y hago entonces con rojo. Trato de hacer los aumentos al comienzo y al final para ir abriendo el plato. Si a lo mejor a ustedes se les está encocando, entonces pongan más aumentos, pero yo voy muy plano, entonces no necesito hacer 3 aumentos como hice al comienzo. Entonces esta parte aquí hay que, te sigo, miren estoy tejiendo normal, punto bajo, tomando la pestañita trasera de cada punto nomás. Y aquí voy llegando al final y al final hago otro aumento. ¿Cierto? Miren el aumento, cierro con negro y entonces voy a hacer ahora esta última sección. Entonces voy a empezar ahora 1, 2 y voy a hacer un aumento al comienzo. Hice un aumento en el segundo punto. Y otra cosita, niños, miren, por ejemplo, esta sección quedó grandísima. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tejo ahí. Y entonces, miren, un aumento ahí, o sea, en el segundo punto de esta sección hice un aumento, sigo tejiendo. Entonces, en el centro quiero hacer otro aumento. En el centro quiero hacer otro aumento, por lo menos ahí. Otro aumento. Para tratar de nuevamente recuperar este espacio que me quede igual a este. Entonces un aumento y finalizo con otro aumento. En el último punto voy a hacer otro aumento ahí. Cambio de color. Entonces vamos a empezar la vuelta número 8. Ya miren, se dan cuenta por el desnivel. Vamos a empezar la vuelta número 8. Y voy a empezar a hacer lo siguiente. Voy a venirme por acá con un punto. Otro punto. Y en el tercero voy a hacer el aumento. Entonces esto es cuestión como de ir mirando, ¿cierto? De ir mirando, de analizando bien cómo puedo poner yo los aumentos. No me estoy guiando de ningún patrón, ustedes saben que no me gusta porque muchos de esos patrones nos dicen dónde poner los aumentos. Y a la hora del té, cuando ustedes se guían de esos patrones y ponen el aumento ahí, se empiezan a formar como unas, digámoslo así, unas figuras, aunque hay personas que lo hacen y les salen muy bien. A mí no me sale muy bien tejer con patrón, yo simplemente tejo diseños viendo ya sea una mochila ya hecha, una imagen, ¿cierto? Así me guío yo. Entonces un aumento al comienzo, sigo tejiendo normal. Y por aquí voy a hacer otro aumentico, puede ser ahí mismo, miren, el aumento.
No necesito llegar hasta el final para hacerlo, pero donde yo considere. Entonces termino con 3 puntos rojos. 1, 2, 3. Cambio de color negro. Llevo el negro para atrás. Ustedes recuerden ir aplanando su base. Y empezamos con un aumentico. Dejo puntos normales por acá, solos de separación, y en el centro voy a volver a hacer otro aumento, en este caso ahí donde estoy parado, miren, entonces uno al comienzo, uno acá en la mitad y otro al final. Necesito que esta base mantenga su forma hasta el final, porque de eso se trata el tejido guayú, que las bases queden planas, muy planas y bien elaboradas. Y se trabaja muy rico con estos colores y este hilo que es muy bueno, me encanta trabajar con mi hilo en doble hebra. Entonces, uno aumento al comienzo, uno ahí donde estoy parado, bueno, me voy a correr un puntico más ahí y ahí voy a hacer otro aumento y un aumentico al final, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y el último aumento al final. Déjenme, yo miro bien. Bueno, ahí. No, de hecho no voy a hacer más aumentos, es cambio de color. Lo que estoy haciendo es tratando de que todos los espacios me queden del mismo tamaño, por eso no hago el aumento porque ya quedaría el negro muy grande. Entonces me vengo para el rojo y en el rojo voy a hacer el primer aumento acá. Sigo avanzando con el rojo. A ver, con mucho cuidado de no tomar una hebra que no es. Es delicioso tejer con este hilo crochet y con este cordón. Se lo recomiendo de verdad, es que es muy bueno. Queda muy bueno el tejido, muy bien elaborado. Entonces en la mitad voy a hacer un aumento. Ahí donde estoy parado en este momento. 1 y 2. Y finalizo entonces con 1, 2. Mejor dicho, al final hice uno al comienzo, uno en la mitad y ahora sí voy a hacer uno al final. Estoy tratando de abrir la figura roja, que me quede de la misma amplitud que el negro y que este rojo. Y estoy tratando de llevarla bien planita, la base. Ustedes van tejiendo y van acomodando su tejido sobre una base firme, resistente, una base plana sobre todo, y ahí van aplanando con sus manos. Cambio de color. ¿Cómo se hace el cambio de color? Simplemente llevo el negro para atrás. Entonces acá un punto. En el tercer punto voy a hacer un aumento. Sigo entonces. Y esta vez si no me dio para poner esta figurita, poner otro aumento porque siento que ya se me está nuevamente, que están quedando muchos puntos muy pegados, o sea, está quedando muy, se siente la textura, pero sigo plano, mire, sigue la base plana, no yo, sino la base, más bien. Entonces sigo tejiendo hasta el final y al final voy a hacer otro aumento, al final de esta sección. ¿Sí ven cómo va quedando de bonito? Miren, muy bonito va quedando esto. Y al final, en el último punto, trato de hacer otro aumento. Ahí, miren, otro aumento ahí. Cambio de color a rojo.
y hago los aumentos también en cada una de las secciones. Entonces voy a terminar esta vuelta y ustedes van a seguir entonces porque esta base debe quedar bastante grande. Ustedes van a continuar cierto tramo, van a seguir avanzando cierto tramo. Entonces un aumento también aquí. Aquí en este punto. Y al final hago otro aumento. Miren, ahí en ese último punto voy a hacer otro aumento. Bueno, lo vamos a hacerlo en el penúltimo más bien. Aquí lo voy a hacer. Y termino con un punto rojo. Pero ese punto rojo no lo cierro con ese mismo color. Vengo con el negro y cierro. Toca ahora con negro. Entonces un punto, en el siguiente el aumento. Sí o sí hay que hacer aumentos en todas las secciones y en todas las vueltas hasta tener la amplitud de la base requerida. Y al final otro aumento. Cambia de color a rojo. Entonces empecé con un aumento, miren. En el segundo punto hice el aumento. Y sigo tejiendo entonces. Y bueno, yo considero que aquí puedo hacer otro aumento. Y al final también voy a hacer otro aumento. Y al final recuerden, ahí miren, donde estoy parado en este momento hago otro aumento. O sea, 2 puntos, ¿cierto? Cierro con negro, llevo el negro para atrás. Y ahora sí, niños, bueno, entonces ustedes van a seguir. Bueno, vamos a hacer algo y es que voy a terminar primero esta vuelta. Termino esta vuelta y empezamos a ir reduciendo, vamos a ir cerrando cada una de estas figuritas, o sea, vamos a ir formando. Esta es la vuelta número 8. Y al final vamos a hacer otro aumento en cada sección, al comienzo y al final. Si pueden hacer 3, lo hacen, 3 aumentos. Si pueden hacer 2, hacen 2. Y de hecho, si es con 1, aunque creo que con 1 ya se empezaría a encocar el plato. Entonces, si hacen un aumento de cada sección, no creo que, siento que se encoca el tejido. Entonces, por lo tanto, como mínimo, 2 aumentos.
Y también tener una mano, no apretar demasiado, pero tampoco tejer muy flojo. Tener equilibrio en en esos dos aspectos. Entonces un aumento acá. Sigo tejiendo mi fondo con esta sección de rojo. Y voy aplanando mi base muy bien. Suavecito, van a jalar el cordón suavecito, no hay que exagerar, porque al jalar muy fuerte encocamos el tejido y lo dañamos. Entonces evitar jalar muy fuerte, suavecito, nomás si se les ve un poquito, suavecito. Y al final otro aumento. Entonces aquí en el negro sí me interesa hacer más aumentos porque quiero que esta figurita, esta parte del negro, ir expandiendo más. O de pronto puedo hacer lo siguiente, miren, vamos a hacerlo. No vamos a pecar por hacer esto que les voy a enseñar a hacer aquí. Y es, ustedes tejen. Eso es lo bueno de las mochilas de la técnica Guayo, que ustedes pueden hacer los aumentos y jugar con los espacios. Por lo menos ahí ya hice un aumento, en el centro voy a hacer otro, en el centro de esta sección. Por si a ustedes les pasa lo mismo, ustedes pueden hacer eso. Entonces lo que les voy a enseñar es, ustedes miren, se dan cuenta que este espacio rojo quedó más grande que los demás, ¿sí? Entonces trato como de disimularlo de la siguiente manera. En el centro voy a hacer otro aumento, ahí donde estoy parado, otro aumento. Y entonces me vengo con este, sigo tejiendo el negro normal. Y cuando llegamos al final, de hecho, miren, aquí vamos a hacer otro aumento, ¿cierto? Miren, antes de llegar al último punto, otro aumento. Y entonces esta sección, como les dije, ya vamos a empezar a cerrar. Y entonces me voy a correr un puntico en color beige, ¿cierto? Mírenlo ahí. Entonces en el primer rojo un puntico beige, cambio de color. Ya vamos a cerrar entonces. Vamos a empezar a cerrar la figurita y sigo entonces con el rojo. Y por lo menos en el segundo o en el tercer punto de la sección roja, el aumento, miren. Entonces a ambos lados de cada sección vamos a ir cortando de a un punto. Entonces miren, les voy a mostrar nuevamente qué vamos a seguir haciendo. Sigo avanzando, esta es la vuelta número 9, recuerden. A ver, 1, 2, 3. La vuelta número 9, sí. De hecho, aquí sigo avanzando. Y al final, bueno, al final no, de hecho, antes del final, puede ser en este punto, hago el otro aumento, ¿cierto? Que me pide, que necesito hacer. Entonces, un aumento al comienzo, aquí en el tercer punto, otro por acá. Un puntico más de rojo y recuerden, nos vamos a comer un punto en cada sección. Entonces, aquí me debo comer un punto. Finalizando esta vuelta de esta sección del rojo, y en el comienzo de esta sección en negro también va a ser otro punto en beige y cambio de color y sigo uno. En el segundo punto quiero hacer el aumento, o lo necesito, más bien es porque lo necesito para que no se me vaya a aplanar, no se me vaya a encocar el tejido. Entonces miren, un aumento al comienzo, sigo tejiendo en negro. Sí, estoy bien. Estaba mirando algo, pero no, está bien. Un aumento al comienzo, puedo hacer un aumento en la mitad si yo necesito. Y otro aumento por acá al final. Entonces recuerden, ustedes van a repetir lo mismo,
Les voy a hacer una vez más. Entonces un aumento ahí, donde estoy, aquí en este momento, miren. Ahí donde estoy parado hice otro aumento. Entonces les voy a recordar qué estoy haciendo. Trato de que esto se mantenga planito. Hice un aumento, por ejemplo, empezamos con un aumento acá, otro aumento al final y ya nos estamos comiendo un punto de cada sección. Entonces aquí ya me comí, por lo menos en la sección del negro ya me comí un punto en beige, con beige, y ahora al final tengo que comerme otro punto en beige de esta sección negra, de esta sección del color negro. Miren, se dan cuenta, miren, un puntico acá en beige. Y me paso a la siguiente sección de rojo. En esa sección también debo comerme un punto en beige. Ahí ya están los dos puntos. Y ahora vamos a hacer el aumento que nos corresponde. Entonces 1, 2. Y así me va quedando. Este bello fondo. Un punto. Aquí en este tercer punto voy a hacer el aumento. Porque quiero que la base se mantenga plana hasta donde yo la necesito, que son 20 centímetros. Sigo tejiendo, esta mochila va a ser grande. Y ahí voy a hacer otro aumento. Y finalizo. Otro aumentico aquí. Y cierro acá un punto. Me quedan dos espacios todavía. 1 y 2. Y finalizando el último punto, dejando siempre un punto. Miren, ahí está el punto. Ahí voy a tomar el beige. Cierro con beige. Y en esa sección del rojo me tengo que comer otro punto. Al final, ¿cierto? Me lo comí al comienzo. O sea, me lo tejí con beige. Y al final voy a tejer otro. Tejo este punto. Y el del espacio negro también tengo que comerlo, el primero. Tengo que tejerlo con ese mismo beige. Y así vamos a seguir avanzando hasta el final. Entonces vengo con ustedes para empezar otra vuelta, la vuelta número 10.